buenos días a todos y a todas en este 15 Congreso sobre el voluntariado. Yo tengo el placer de presentar a Fernando Fantova. Personalmente no nos hemos encontrado en ningún espacio, pero sí nos hemos seguido un poco el rastro. Él ha colaborado en varias Cáritas diocesanas y en los servicios generales de Cáritas Española, planteando como retos mucho de lo que va a ir exponiendo en el día de hoy. Fernando Fantova es bilbaíno, estamos aquí en la ciudad donde él nació, creció, corrió, hizo sus estudios, etc. Educador social, licenciado en Psicología, máster en Recursos Humanos y doctor en Sociología. Viene trabajando desde finales de los 70, vinculado a diversas entidades e instituciones relacionadas con la acción voluntaria y las políticas sociales. Desde mediados de los 90, trabaja como consultor independiente en Europa y América Latina y tiene una experiencia de recorrido en varios países europeos y una estancia prolongada en Ecuador durante varios años, del 93 al 97. Tiene colaboraciones y pertenencias a movimientos asociativos de distinto calado, desde Euskadi Coesquerra, la Comisión de Bienestar Social del Partido Socialista de Euskadi, movimientos vecinales, etc. En mayo de 2009 interrumpe su actividad como consultor para trabajar como viceconsejero de Asuntos Sociales en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, pasando en septiembre del 2011 a dirigir la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria Etorbizi. Estamos ante un experto en políticas públicas y gestión de organizaciones sociales. Aborda de manera especial temas como el tercer sector, intervención social, gestión, discapacidad y todo lo relacionado con cuestiones sociales. Invito a que podamos entrar en su blog, donde él, de manera gratuita, libre, compartiendo con todos los que queremos aprender más sobre este sector y sobre las políticas sociales, va colgando todos sus artículos, que son múltiples. Artículos que abordan temas tan específicos como uno que es de mucho cariño para él, el de la discapacidad, pero también el tercer sector, la intervención social y todo lo relacionado con cuestiones sociales. Tiene varios libros publicados, destaco 4, La gestión de las organizaciones no lucrativas, herramientas para la intervención social, Manual para la gestión de la intervención social, políticas organizacionales y sistema para la acción social, sistemas públicos de servicios sociales y el tercer sector en intervención social. En un contexto de cambio de oportunidades para el tercer sector, el voluntariado se convierte más que nunca en un recurso clave para las ONGs presentes en el territorio vulnerable como espacio de acción. Hacer del no lugar esa transición a habitarlo como nuestro lugar es una de las propuestas en esa actividad de lo relacional que nos va a plantear Fernando. Tener como método de trabajo el diálogo constante e interactivo entre lo público y lo privado, generar conciencia social, individualidad colectiva y estructural ante las problemáticas existentes que todos, de alguna manera u otra, estamos padeciendo, y de posibles medidas y alternativas que aborden la situación, ayudando a construir y reconstruir un sujeto social, agente de participación y de cambio transformador de la realidad, percibiendo lo relacional como pilar y base de todo ello. Alternativa clara y válida, fundamentada ante un mundo social en una crisis que no es de hace 3 o 4 años, sino que responde a un cambio de época, más que a una época en la que se están dando también algunos cambios. Fernando responde a este activo social que coloca corazón, cabeza, sentido y sentimiento en una sociedad urgida de personas que formen parte activa de ello con sentido de comunidad, tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades y corresponsabilizándose con las soluciones. La acción voluntaria es la misma expresión de este compromiso por conseguir sociedades centradas en las personas, tal y como también en la carta de inauguración de este congreso expresaba Patxi López. Pues os dejo con Fernando para que nos deleite y nos fundamente toda esta propuesta de lo relacional como base y fundamento de nuestro trabajo en el tercer sector. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Asuntos Sociales, y a Lulia García, directora de Política Familiar y Comunitaria, por esta oportunidad. La verdad es que este es un tipo de conferencia que más o menos cuando te lo proponen tienes muy claro lo que quieres contar y básicamente quieres contar una cosa. Yo vengo, como decía Umbral, vengo a hablar de mi libro, o sea, vengo a hablar de una idea fundamental, ¿no? Que a mí me da como muchas vueltas a la cabeza y que tiene que ver con lo que dice el título, ¿no? Hasta qué punto la acción voluntaria, quizás hoy aquí, fundamentalmente está llamada a ser constructora de tejido comunitario, a ser generadora de bienestar relacional. Y bueno, pues mi conferencia o mi exposición básicamente va a ser eso, empezar intentando comprender la crisis en la que estamos viviendo, intentando desvelar algún aspecto que para mí, desde mi mirada, es una mirada pues, que se ha construido a través de la trayectoria que se ha comentado, ¿no? De estar en el voluntariado, de estar también en la política, de estar en la gestión. Bueno, pues desde esa mirada, cómo estoy intentando comprender la crisis que estamos viviendo y por qué llego a la conclusión de que la tarea principal de la acción voluntaria hoy aquí pues es esa de construir tejido comunitario, de generar red relacional, de construir, si quieres, un nuevo modelo de bienestar más comunitario y más relacional. He participado de forma virtual en los anteriores días, he intentado escuchar lo que se decía y dialogar con ello. Puede haber que haya alguna cosa que yo diga que sea repetitiva, espero que no, espero que sea seguir construyendo sobre lo que ya habéis trabajado en los días anteriores. Y empecemos hablando entonces un poco de la crisis, ¿no? De la crisis económica, financiera, que nos atenaza desde hace 3-4 años, pero también creo que hay que entender esta crisis dentro de un contexto más amplio, de una crisis más amplia, de un cambio de época que dicen algunos autores. Y por tanto, quizás esta crisis, la crisis de la que solemos hablar todos los días en el periódico, la crisis económica y más global, sistémica, que vivimos desde 2008, quizás es una manifestación, es una profundización, quizás es una mutación de una crisis o un cambio que ya veníamos viviendo, protagonizando, sufriendo, vamos a decir, por decirlo de alguna manera sencilla, en el último tercio, en el último cuarto del pasado siglo, ¿no? Podemos entender esta crisis, la crisis que ahora está generando tanto sufrimiento y tanto dolor, como un terrible fallo sistémico, ¿no? del autocontrol de la esfera de los mercados o del control de los mercados por parte del Estado. Yo creo que esta es la perspectiva más habitual, ¿no? La perspectiva más habitual en los análisis que leemos, en la bibliografía, en la literatura, incluso en la prensa, sería esto, ¿no? Es decir, había unos mercados económicos, financieros, que intercambiaban bienes, servicios, en los que circulaba dinero. Alguien nos dijo, no os preocupéis, se autorregulan, hay una mano invisible, y de pronto eso se hizo trizas, ¿no? O echamos la culpa a quienes nos dijeron que se autorregulaban, o echamos la culpa a los responsables políticos, a los responsables públicos, que de alguna forma no fuimos capaces de controlar, de tener instituciones que controlaran. Bien, ciertamente esta es una lectura, y es una lectura que contiene mucho de cierto, o mucho de verdad, o mucho de análisis correcto, ¿no? Pero yo quisiera haceros pensar, o pensar conjuntamente con vosotras y con vosotros, si también esta crisis no es una manifestación de la debilidad, del debilitamiento de la esfera comunitaria. Entendida la esfera comunitaria como ese ámbito donde coproducimos, donde producimos bienes relacionales, donde generamos relaciones de confianza, donde tenemos ese patrimonio que se llama capital social, que se llama capital relacional, tejido comunitario. Entonces, la reflexión que quiero hacer es, bueno, vamos a ver, ¿la crisis no será también algo de eso? ¿No tendrá que ver también con la fragilidad, con la debilidad, con la destrucción de ese tejido familiar y comunitario? Y en cierta manera, tercera idea, ¿no será también una crisis de unos sujetos sociales, de unas agendas públicas, de unas alianzas que tuvieron sentido? Es decir, todo el imaginario de lo que era el estado de bienestar, de lo que era la confrontación entre quienes estábamos en el lado del trabajo y de quienes estaban en el lado del capital, todo ese esquema mental de los sujetos en liza, ¿no ha entrado en crisis también? ¿No estamos un poco descatalogados, no estamos un poco despistados porque pensábamos que la lógica de la dialéctica, de la lucha, del conflicto social tenía esos dos agentes, esos dos sujetos, esos dos terrenos claros, y eso también ha entrado en crisis?
Pues bien, yo diría que algo de eso hay, es lo que intento primero reflexionar para luego llegar a las conclusiones que os decía, ¿no? Efectivamente, yo creo que la mayoría de lo que leemos sobre la crisis se refiere a los aspectos más económico-financieros y más coyunturales, ¿no? Pero hay todo es como los icebergs, ¿no? Hay todo algo oculto que tiene que ver con la crisis de los cuidados, que tiene que ver con la destrucción de los bienes relacionales. Y yo, por supuesto, no soy capaz, no pretendo en esta conferencia ofreceros un modelo acabado de comprensión de la crisis que estamos viviendo. Realmente sería una petulancia por mi parte. La estamos sufriendo, estamos todo el día enfangados en ella, estamos muchas personas, todas las personas que estamos aquí y muchas más, intentando comprender lo que pasa e intentando modificarlo, intentando ver por dónde salimos, porque sabemos que hay muchísimo sufrimiento social. Entonces yo no voy a pretender daros un esquema acabado, pero sí intentar que aspectos, dimensiones o factores de esa crisis que no suelen estar tan encima de la mesa, los tematicemos un poco más. Y por eso os digo, realmente cuando se nos habla del estado de bienestar, del modelo de crecimiento y de bienestar del que Europa o los países occidentales se sienten tan orgullosos, tenemos que desvelar algunos supuestos sobre los que estaba basado. Es decir, yo, desde mi tradición ideológica, desde mi ideología, desde mi visión del mundo, reivindico ese estado de bienestar. Yo he vivido, como se decía, en un país donde no existía esa protección social pública, y cuando he regresado a mi país he tenido una escuela pública para mis hijas, con incluso una beca para poder darles el comedor gratuitamente, he tenido una sanidad de alta calidad gratuita, he tenido una prestación de desempleo como inmigrante retornado, es decir, he tenido un trampolín en el que apoyarme para recuperar mi autonomía y mi bienestar. Yo reivindico eso, pero también digo que ese modelo de bienestar y de crecimiento económico y de progreso se basaba en algunos supuestos que hay que desvelar, ¿no? Por ejemplo, se basaba en la división sexual del trabajo y en la asunción por parte de las mujeres, fundamentalmente, de muchísimos cuidados, apoyos familiares y comunitarios que siguen resultando todavía hoy invisibles para el mundo de la economía y en gran parte para el mundo de la política. Nuestros hospitales de esa sanidad pública que tanto reivindicamos se caerían en pedazos si no hubiera en cada habitación una amiga, un amigo, un hermano, una hermana, un voluntario o una voluntaria que está allí colaborando para que ese sistema público y profesionalizado funcione. Por tanto, ese supuesto del ejército invisible de mujeres, eso también era parte del modelo de bienestar, pero no se reconocía, no lo hemos reconocido y seguimos sin reconocerlo en muchos momentos. De alguna manera había otro supuesto, que era que, bueno, pues el estado de bienestar prevé unas contingencias. A usted lo prepara para el trabajo. Cuando usted está trabajando se pondrá enfermo poquitas veces, luego se jubilará y tendrá, por favor, la delicadeza de morirse muy pronto después de jubilarse. Y entonces sí, si usted hace eso, usted se pone enfermo pocas veces, no fracasa en la escuela y cuando se jubila rápidamente se muere, este estado de bienestar, siempre y cuando el ejército de mujeres siga funcionando, funcionará. Pero es que aparte de que el ejército de mujeres ha decidido dejar de estar en la invisibilidad y en la coproducción de bienes relacionales gratuitos como estaba tradicionalmente, la gente ha decidido vivir 15, 20, 25 o 30 años. La gente ha decidido sobrevivir a graves enfermedades, a graves accidentes, con limitaciones funcionales, con situaciones de dependencia. Es decir, la gente ha decidido, permitidme un poco la expresión metafórica, no someterse a las contingencias que tenía previsto ese estado de bienestar tradicional.